Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 2 de Hechos, capítulo 22. Iremos leyendo unos cuantos versículos por separado. Después de que Jesús fuera ascendido a los cielos y el Espíritu Santo fuera derramado en aquellos primeros días sobre los discípulos en medio de la plaza en Jerusalén, Pedro se levantó y empezó a hablar estas palabras. Hechos capítulo 2, versos del 22 al 24. Pueblo de Israel, escuchad esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios entre vosotros con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre vosotros por medio de él, como bien sabéis. Y este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, vosotros lo matasteis clavándolo en una cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera vivo, lo mantuviera bajo su dominio. Ahora pasamos al 32. A este Jesús, Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios, y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que vosotros ahora veis y oís. Sigo en el 36, un poco más abajo. Por tanto, sepa bien todo Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Y cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros hermanos: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro dijo: arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Les contestó Pedro: y recibiréis el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente, diciendo: salvaos de esa generación perversa. Y termino en el capítulo 4, verso del 1 al 4. Mientras Pedro y Juan hablaban a la gente, se presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, y estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Y prendieron a Pedro y a Juan, y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de ellos llegaba a unos 5.000 personas. Amén. Hasta aquí. Antes, en el capítulo 40, cuando dice: y con muchas razones les exhortaba insistentemente, salvaos de esta generación perversa, dice que todos los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Bien, ¿qué vemos aquí? Vemos que en aquellos días había mucha revolución en Jerusalén.
y en todo el pueblo de Israel había mucha controversia y mucha revulsión. Habían crucificado a Jesús, este había resucitado. Dice la palabra que cuando Jesús murió, hubo un terremoto, el velo se rasgó en dos partes, de arriba a abajo, y dice en Mateo 28 que las tumbas se abrieron y muchos muertos resucitaron y se fueron a sus casas. Imaginaos si esto sucediera hoy en día, ¿qué pasaría? Imagínate estando tú en tu casa y que se presenta tu abuelo y que a lo mejor es más joven que tú. Pues eso es lo que pasó en aquellos días. La gente estaba confundida y no sabía qué hacer. Entonces me imagino que toda Jerusalén estaban los vecinos ahí haciendo el cafecillo, ¿verdad, no? Pensando qué podría pasar y qué fuerte era todo aquello. Y cuando escuchan la voz de Pedro, cuando escuchan el tesón y el fervor de Pedro que habla a aquella multitud y que lo hacía tan valientemente, un Pedro que hacía apenas unos días era un cobardica porque había negado a Jesús 3 veces seguidas y se había escondido y había echado a correr. Ahora ya no es ese Pedro cobarde, ahora es un Pedro fuerte, valiente, que es capaz de levantarse delante de unas 10 o 15.000 personas como mínimo y decirles que eran unos asesinos. Vosotros habéis matado a ese Jesús y vosotros habéis sido los que le habéis crucificado. ¿Cómo es posible que Pedro, discípulo de Jesús, hubiera negado a Jesús unos días antes y ese cambio? ¿Cómo había producido ese cambio? Y el mensaje de Pedro todavía es más duro, porque les dice, sed salvos de esta perversa generación. Apartaos de esa generación perversa, porque estáis viviendo en pecado y vuestras obras son corruptas. Y me llama la atención que en una sola tarde o en una sola mañana, al oír esto, dice que la gente se compungió de corazón y le dijo a Pedro, hermano, ¿qué tenemos que hacer? Y le dice, arrepentíos de vuestra mala conducta y bautizaos en el nombre de Jesús y seréis salvos. Ahora bien, tú imagínate que 3.000 personas, no eran 3, ni 30, ni 300, sino que 3.000 personas en aquel mismo instante aceptaron la propuesta de Pedro, se levantaron y dijeron, nos arrepentimos de todo lo que hemos hecho y queremos ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Ahora bien, yo quiero que vayas unos versículos un poco más atrás, en Juan, capítulo 10, en vez de Juan 10 vamos a ir a Mateo 24, ¿vale? Perdón, Mateo 27, voy a leer a partir del verso 16. Mateo 27, a partir del versículo 17. Así que cuando se reunió la multitud, Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia, les preguntó al pueblo, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, al que llaman el Cristo? Mientras estaba sentado Pilatos en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado,
no te metas con ese justo, porque por causa de él, hoy he sufrido mucho en un sueño. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud a que le pidiera a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús. ¿A cuál de los dos queréis que os suelte?, preguntó el gobernador. Y ellos dijeron: a Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman el Cristo? Y ellos dijeron: crucifícalo. Respondieron todos. La palabra todos. Todos respondieron: crucifícalo. ¿Y por qué? ¿Qué crimen ha cometido este hombre? Pero ellos gritaban aún más fuerte y le decían: crucifícalo. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente y dice: soy inocente de la sangre de este hombre, allá vosotros. Y ellos dijeron: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Contestó todo el pueblo. Entonces Pilatos le soltó a Barrabás y a Jesús lo mandó a azotar y que fuera crucificado. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que todo un pueblo que hacía unos días había estado acusando con el dedo levantado a Jesús y le decían a Pilatos: crucifica a ese hombre, mátalo? Y Pilatos, señalando al pueblo, les dijo: este hombre es inocente. Y entonces ellos volvieron a repetir: crucifícalo, clávalo en una cruz y su sangre caiga sobre nosotros. Qué fuerte, ¿verdad? Y puedo pensar que esa misma gente que le había señalado con un dedo a Jesús, diciendo: mátalo, ahora, al cabo de pocos días, sea capaz de arrodillarse y decirle a Pedro: hermano, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro les dijo: bautizaos. Y ellos, los mismos que habían matado a Cristo, que le habían escupido, que le habían dado puñetazos y que le habían dicho y se habían reído de él y se habían burlado de él, ahora esa misma gente es compungida por el Espíritu de Dios y dice: hemos pecado contra Dios, nos arrepentimos. Y se convirtieron 3.000 personas. Y una semana después, 5.000 personas. O sea, imaginaos 8.000 personas convertidas en 2 días. ¡Qué maravilla! Uno piensa. ¿Cómo debió ser aquel instante? ¿Cuándo me hubiera gustado ver esa escena? Yo creo que Pedro se asombró y estaba con sus discípulos, se asombró al ver tanta gente yendo allí delante y decir: no, hermano, he pecado, me arrepiento, bautízame. Y ese mismo día los bautizaron, fueron bautizados. Se dieron allí a las fuentes de Betsabé y allí se dieron de bautizar, no lo sé, pero fueron bautizados. Imaginaos el asombro de Pedro y sus discípulos. ¿Sabes?
yo estaba pensando en esta semana, orando al Señor, y estaba diciendo a Dios, Señor, si unos, entre comillas, asesinos, que clavaron al Hijo del Hombre en una cruz, que no vieron quien realmente, porque habían visto las señales y las maravillas de Cristo, las habían visto porque muchos milagros se habían hecho dentro del templo, en los atrios del templo, y había resucitado a Lázaro y la gente lo sabía. Si estos asesinos son convertidos y cambiados y transformados, ¿tú puedes hacer esto en el día de hoy? Tú puedes convertir a la gente de afuera, a esa gente que da la espalda a Dios, a esa gente que se ríe y dice que Jesús no existe, a esa gente que se mofa de los cristianos, que nos dicen que nos han lavado el cerebro, etcétera, etcétera. Pero esa gente que hace esto, que está ahí y que reniegan de Dios, no han hecho cosas tan peores como aquellos de eso, ¿sí o no? Entonces me pregunto, si el Espíritu Santo hizo la obra y en un día se convirtieron 3.000 personas, tengo por certeza que en estos tiempos, en un día, se pueden convertir 5.000 personas. Porque el Espíritu Santo es el mismo. Entonces, el mensaje de la Iglesia, tiene que ser un mensaje no de cobardía, como había hecho Pedro, que había negado a Jesús y se había escondido, como quizás alguno creyente haga hoy en día, ¿no? Que siente vergüenza de Jesús, de anunciar que realmente hay un Cristo que resucitó de los muertos y que nos da vida, y vida en abundancia. Y se esconden por ahí en su casa, ¿verdad? ¿No? Y se avergüenzan, mas no saben que la palabra dice, el que se avergüence de mí en esta tierra, yo me avergonzaré de él en aquel día, en el reino de los cielos. Creo que es el tiempo y que esta generación, como he dicho muchas veces, se tiene que levantar enfrentándonos a toda circunstancia, como Pedro se enfrentó porque supo que le había fallado al Maestro y ahora era la hora de la verdad para enfrentarse con toda aquella gente, y no tuvo ningún reparo de hablarles a 10.000 personas: sois unos asesinos. ¿Cuántos Pedros pueden haber aquí? No hay que decir estas palabras a la gente, a nuestros familiares o a aquellos que no están convertidos. Simplemente lo que te pido es que no te escondas, que te levantes allí en tu circunstancia, en tu momento, en tu trabajo o por la calle, o evangelizando o cantando, que te levantes en el nombre de Jesucristo y que no te avergüences de Él. Y estoy seguro que en este tiempo, estoy segurísimo que en este tiempo el Señor va a sorprendernos muchísimo más que sorprendió a Pedro. Y sabes una cosa, la palabra dice que a partir de aquel entonces grandes señales y maravillas se hacían, porque incluso Pedro, andando por las calles, sacaba a los enfermos, y cuando cuando la sombra de Pedro pasaba por ellos, dice la palabra que los enfermos eran sanados. Bueno, yo sé que Jesús hizo muchos milagros, muchísimos más que Pedro y más que todos, porque no están recogidos todos aquí, pero yo, aparte de la resurrección de Lázaro y de la resurrección de una niña, es fuerte. Ni siquiera Jesús quiso hacer que con sola sombra se levantaran los enfermos. Y esto lo hizo un hombre como tú y como yo. Lo hizo un hombre parecido a una mujer como tú o como cualquiera de estas mujeres.
porque Pedro era un hombre normal y corriente, que le había fallado muchas veces a Jesús, mas cuando recibió el Espíritu Santo, su sombra curaba a los enfermos. Entonces yo creo que es un tiempo de levantarse valientemente, de posicionarse en esta generación y decir: yo soy un cristiano, no estoy borracho, como decían en la palabra. Decir, estos están borrachos antes de que Pedro hablara, porque habían recibido el Espíritu Santo y salían contentos a la calle y hablaban en lenguas y en muchas lenguas, y todos los que estaban ahí, inmigrantes en Jerusalén, les oían que hablaban en su propia lengua y decían: estos están borrachos. Pedro les dijo: no estamos borrachos porque son las 9 de la mañana y no hemos bebido nada. Al contrario, el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros, nos ha llenado, y es por esto que ahora estamos aquí. ¿Por qué no hacemos esto cada uno de nosotros? Os invito a que os levantéis y digáis a la gente: no me han lavado la cabeza, no soy ningún inocente ni ningún tontorrón, lo único que soy es una persona que amo a Cristo, que he sido resucitado, que proclamo su nombre, aleluya, y te digo: sé salvo y sé salva de esta perversa generación. Te invito a que vengas a Jesús, te invito a que formes parte del pueblo de Dios y que disfrutes de las promesas y de las bendiciones que el Espíritu Santo tiene para ti en el día de hoy. Invito a esta iglesia a que nos levantemos juntos todos y salgamos por esta calle, aleluya, y por estas calles, y quizás muy pronto lo hagamos, aleluya, anunciando la verdad de Jesucristo, aleluya. Y si en aquel tiempo hombres rudos, incrédulos y de toda clase que no sabían ni leer ni escribir, en aquel tiempo se convirtieron, ¿por qué hoy no puede convertirse esa gente? ¿Podéis responderme a esto? Ahora bien, hay algo que me sorprende de la iglesia de hoy, y digo iglesia con letras mayúsculas, no de esta, sino de todas las iglesias cristianas. Hay algo que realmente me sorprende. Fíjate bien los versículos que quiero leer. Volvamos al capítulo 2 de Pedro, de Hechos